Nunca imaginé que el hombre con el que compartí 18 años de matrimonio me pediría firmar un acuerdo prenupcial, cuando ya llevábamos casi 2 décadas casados. Sir, leíste bien, un acuerdo prenupcial, después de 18 años, cuando mi esposo colocó aquella carpeta sobre la mesa de nuestro comedor y me dijo que era solo un trámite para proteger el patrimonio familiar. Comprendí que algo no estaba bien. Mi nombre es Gabriela Ferrer, tengo 39 años y durante casi 20 años fui la esposa de Ricardo Alcázar, presidente del Grupo Alcázar, una de las constructoras más importantes del país. Todo el mundo creía que yo era la mujer perfecta para un empresario exitoso. Siempre aparecía sonriendo en las fotografías, organizaba eventos benéficos, asistía a inauguraciones, acompañaba a Ricardo a cenas con inversionistas y ministros, pero muy pocas personas conocían la verdad. Yo nunca fui un simple adorno. Antes de casarme era abogada especializada en derecho corporativo. Cuando Ricardo heredó una pequeña empresa constructora de su padre, fui yo quien reorganizó todos los estatutos, renegoció las deudas y evitó que el banco ejecutara el embargo que habría acabado con todo. Mientras él visitaba clientes y buscaba inversionistas, yo pasaba noches enteras revisando contratos. Cada cláusula, cada escritura, cada aumento de capital, cada movimiento de acciones. Durante años trabajamos como un verdadero equipo, o al menos, eso era lo que yo creía. Con el tiempo llegaron las mansiones, los automóviles de lujo, los viajes en jet privado, las revistas, los premios, y, poco a poco, también llegó la distancia. Ricardo empezó a viajar más de la cuenta, las reuniones duraban hasta la madrugada, los fines de semana desaparecían porque, según él, debía reunirse con inversionistas extranjeros. Nunca fui una mujer celosa, confiaba plenamente en él. Después de todo, habíamos construido aquella vida juntos. Sin embargo, durante los últimos 6 meses comenzaron a ocurrir pequeñas cosas imposibles de ignorar. Llegaba a casa oliendo a un perfume que yo no usaba. Contestaba llamadas en el jardín para que nadie pudiera escucharlo. Cambió la contraseña de todos sus dispositivos. Y, por primera vez desde que lo conocía, empezó a cerrar con llave el despacho de la mansión. Intenté convencerme de que todo era estrés. Hasta aquella noche, Ricardo llegó especialmente amable. Traía flores, mi vino favorito, incluso canceló una cena para quedarse conmigo. Aquello ya era extraño. Durante la cena hablamos de cosas sin importancia, el clima, la empresa, un nuevo proyecto inmobiliario. Parecía nervioso, más nervioso de lo normal. Cuando terminamos el postre, desapareció unos minutos. Regresó con una elegante carpeta de cuero negro, la colocó frente a mí, sonrió. Necesito pedirte un favor. Sentí un escalofrío. ¿Qué clase de favor? Abrió la carpeta, empujó los documentos hacia mí. Quiero que firmes esto. Bajé la vista. En la primera página podía leerse claramente el título: Acuerdo de separación patrimonial y reorganización de bienes conyugales. Levanté lentamente la mirada. Ricardo, ¿esto es una broma? Él soltó una pequeña risa. Claro que no, solo es una actualización legal. Las empresas están creciendo y los asesores creen que debemos proteger el patrimonio. Tomé el documento, lo hojeé apenas unos segundos. No necesitaba leer más para comprender que aquello no era un simple trámite. Llevaba demasiados años ejerciendo como abogada. Había redactado acuerdos similares para grandes empresarios, y sabía exactamente cuando alguien intentaba disfrazar una trampa bajo un lenguaje elegante. Aquellas hojas eliminaban prácticamente todos mis derechos sobre las empresas familiares. También modificaban la titularidad de varias propiedades. Y lo más preocupante, transferían el control de un fideicomiso del que yo ni siquiera recordaba haber oído hablar. Respiré profundamente, cerré la carpeta, sonreí. Déjame revisarlo con calma. Ricardo pareció relajarse. Por supuesto, no hay prisa. Mentía, lo conocía demasiado bien.
Cada vez que movía el pulgar sobre el borde de la copa significaba que estaba ansioso, y aquella noche lo hizo durante toda la conversación. Esperó a que me levantara, me dio un beso en la mejilla, subió al segundo piso, escuché cómo cerraba la puerta de su despacho, esperé exactamente 10 minutos. Después tomé la carpeta nuevamente, saqué mi teléfono, fotografié cada una de las páginas, y envié todas las imágenes a una sola persona, Arturo Beltrán, el notario que había trabajado junto a mi suegro durante más de 30 años. Un hombre que conocía la historia de la familia Alcázar mejor que cualquiera. 5 minutos después, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Arturo. Solo contenía una frase: no firmes absolutamente nada. Mañana mismo tenemos que hablar. Tu vida está en peligro y Ricardo todavía no sabe quién eres realmente. Sentí que el corazón dejaba de latir por un instante, porque Arturo no era un hombre exagerado. En 30 años, jamás lo había escuchado utilizar esas palabras, y si él decía que mi vida estaba en peligro, era porque acababa de descubrir algo mucho peor que una simple infidelidad. No dormí en toda la noche, leí una y otra vez el mensaje de Arturo intentando encontrar otra interpretación. No la había. Si un notario con más de 30 años de experiencia me decía que no firmara absolutamente nada, era porque aquellos documentos escondían algo mucho más grave que una simple reorganización patrimonial. A las 7 de la mañana Ricardo ya estaba vestido para salir. Como si nada hubiera ocurrido, se acercó, besó mi frente y sonrió. No olvides revisar los papeles. Le devolví la sonrisa. Lo haré. Esperé a que el sonido de su automóvil desapareciera de la avenida. Solo entonces respiré con tranquilidad. Media hora después ya estaba sentada frente a Arturo Beltrán en su antiguo despacho. Las paredes seguían cubiertas de enormes bibliotecas de madera y fotografías junto a empresarios que habían marcado la historia del país. Arturo cerró la puerta con llave. Después tomó la carpeta que yo había llevado. No habló durante varios minutos. Simplemente comenzó a revisar cada página con una atención casi obsesiva. Finalmente levantó la vista. Ricardo redactó esto, dice que fue idea de sus abogados. Arturo soltó una pequeña risa. No, esto no lo hicieron sus abogados. Lo hizo alguien que conoce perfectamente cómo vaciar un patrimonio sin que la otra persona lo note. Sentí un escalofrío. Explíqueme. Se quitó los lentes. Mira esta cláusula. Señaló un pequeño párrafo escondido entre más de 20 páginas. A simple vista parecía insignificante, pero bastó leer las primeras líneas para comprender el peligro. Si yo firmaba, renunciaba voluntariamente al derecho de impugnar cualquier modificación accionaria realizada durante los últimos 5 años. Lo miré sorprendida. Eso no tiene sentido. Claro que lo tiene. ¿Por qué? Arturo apoyó ambas manos sobre el escritorio. Porque alguien modificó la estructura accionaria hace tiempo, y necesita que tú aceptes esos cambios sin poder reclamarlos después. Mi respiración comenzó a acelerarse. ¿Estás diciendo que ya me quitaron parte de la empresa? Arturo permaneció en silencio. Ese silencio fue suficiente. Regresé inmediatamente a la mansión. Subí al despacho que durante años había utilizado para revisar los asuntos legales del grupo. Todavía conservaba una copia de todos los estatutos originales. Los busqué durante casi una hora. Cuando por fin encontré la carpeta azul donde guardaba las actas de constitución, comencé a comparar documentos. No tardé mucho en descubrir la primera diferencia. Las acciones preferentes originalmente pertenecían a Ricardo, pero, años atrás, mi suegro había firmado una modificación. Aquellas acciones fueron convertidas en acciones especiales, con una condición muy particular. No podían venderse, no podían donarse, no podían transferirse sin la aprobación de todos los herederos directos. Fruncí el ceño. Aquello complicaba enormemente cualquier intento de reorganizar la empresa. Sin embargo, cuando revisé el documento que Ricardo quería hacerme firmar, descubrí que aquella cláusula había desaparecido por completo. Alguien había sustituido la copia original. No sabía cuándo, ni cómo,
pero la habían cambiado, y si yo firmaba, estaría validando una versión falsa de los estatutos. Aquella tarde decidí hacer algo que llevaba meses evitando. Fui personalmente a las oficinas centrales del Grupo Alcázar. Todos me saludaban con respeto. Era normal. Durante muchos años yo misma había dirigido el departamento jurídico. Sin embargo, al entrar al piso ejecutivo, algo llamó inmediatamente mi atención. Una mujer salió del despacho de Ricardo riendo. No era una secretaria, no era una clienta. Llevaba un exclusivo traje color marfil y una credencial que decía Laura Méndez, directora de Expansión Internacional. Nunca había escuchado ese nombre. Lo más extraño fue la reacción de Ricardo. Al verme, dio un pequeño paso hacia atrás, como si lo hubiera sorprendido haciendo algo indebido. Gabriela, no esperaba verte. Sonreí con tranquilidad. Quería invitarte a almorzar. Laura extendió la mano. Muchísimo gusto. He oído hablar mucho de usted. Su sonrisa era impecable, demasiado impecable, pero había un detalle imposible de ignorar. Llevaba exactamente el mismo perfume que había comenzado a sentir en la ropa de Ricardo durante los últimos meses. No dije nada, solo respondí el saludo. Mientras caminábamos hacia el ascensor, observé discretamente el reflejo de ambos en el cristal. No se tomaban de la mano, no se abrazaban, no hacían nada comprometedor. Sin embargo, existía una confianza entre ellos que no se construye en pocas semanas. Era evidente que compartían mucho más que simples reuniones de trabajo. Aquella noche Ricardo llegó especialmente feliz. Sirvió 2 copas de vino. Se sentó frente a mí. ¿Ya revisaste los documentos? Levanté la copa lentamente. Todavía no. Vi como una sombra de molestia cruzaba su rostro. Fue apenas un segundo, pero bastó para confirmar que tenía prisa, demasiada prisa. Intentó disimular. No quiero presionarte, solo necesito entregarlos antes de la próxima reunión del consejo. Consejo, aquella palabra hizo que algo encajara en mi cabeza. Durante los últimos meses Ricardo había convocado varias reuniones extraordinarias, y, curiosamente, siempre encontraba una excusa para que yo no asistiera. Viajes, eventos, congresos, conferencias, demasiadas coincidencias. Esa misma noche, cuando Ricardo se quedó dormido, tomé su agenda electrónica. No buscaba mensajes, ni fotografías, buscaba las fechas de aquellas reuniones. Lo que encontré fue mucho peor. Todas coincidían exactamente con los días en que yo estaba fuera de la ciudad representando a la fundación, mientras yo pronunciaba discursos benéficos frente a cientos de personas. Alguien aprovechaba mi ausencia para tomar decisiones dentro de la empresa, y entonces sexta una cita programada para el viernes siguiente. Consejo extraordinario, firma definitiva. Solo había una observación escrita al final. Después de que Gabriela firme, proceder con la fase 2. Sentí un frío recorrer todo mi cuerpo. No sabía qué significaba aquella segunda fase, pero estaba completamente segura de una cosa: si llegaban a ejecutarla, ya sería demasiado tarde para detenerlos. No cerré la agenda de inmediato. Me quedé mirando aquellas 5 palabras una y otra vez. Proceder con la fase 2. No decía quién lo había escrito, no explicaba en qué consistía, pero bastaba para comprender que el acuerdo prenupcial era apenas el primer paso de un plan mucho más grande. Saqué discretamente mi teléfono, fotografié la pantalla, volví a colocar la agenda exactamente donde estaba, y regresé a mi habitación. Aquella noche entendí que ya no podía seguir actuando como una esposa. Tenía que volver a convertirme en la abogada que había ganado decenas de litigios empresariales, porque alguien estaba jugando una partida de ajedrez, y yo llevaba meses creyendo que seguíamos jugando a las damas. A la mañana siguiente recibí una llamada inesperada. Era Elena, la antigua secretaria personal de mi suegro. Hacía años que se había jubilado. Gabriela, necesito hablar contigo. Su voz sonaba nerviosa. ¿Ocurrió algo?
no por teléfono. Es importante. Quedamos en encontrarnos esa misma tarde en una pequeña cafetería cercana al cementerio donde descansaba mi suegro. Cuando llegué, Elena ya estaba esperándome. Sobre la mesa había una vieja caja metálica. La reconocí inmediatamente. Era la misma donde mi suegro guardaba documentos personales. ¿Qué hace esto aquí? Elena respiró profundamente. Don Ernesto me pidió que la conservara si alguna vez ocurría algo extraño dentro de la empresa. Sentí un escalofrío. ¿Qué contiene? La abrió lentamente. Dentro había fotografías, cartas y un sobresellado con mi nombre. Mis manos comenzaron a temblar. ¿Nunca me lo entregó? Elena negó con la cabeza. Las instrucciones eran muy claras. Solo debía hacerlo si sospechaba que alguien intentaba quedarse con la empresa utilizando documentos falsos. Durante unos segundos fui incapaz de moverme. Abrí cuidadosamente el sobre. Era una carta escrita por mi suegro pocos meses antes de fallecer. Comencé a leer. Gabriela, si estás leyendo esto significa que mis peores sospechas se hicieron realidad. Sentí un nudo en la garganta. Siempre admiré tu inteligencia y tu lealtad. Por eso decidí contarte un secreto que nadie más conoce, ni siquiera Ricardo. Continué leyendo con desesperación. Hace 10 años modifiqué silenciosamente la estructura del grupo Alcázar. No confiaba plenamente en algunos miembros del consejo y sabía que algún día intentarían apropiarse de todo. Mi respiración se detuvo. Por ese motivo, las acciones con derecho a controlar la empresa dejaron de pertenecer a la familia. Fruncí el ceño. ¿Entonces a quién pertenecían? Leí la siguiente línea, y el mundo pareció detenerse. Desde esa fecha, la única persona con autoridad para aprobar cambios definitivos en el grupo eres tú. Mis ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. No podía creerlo. Volví a leer el párrafo. 3 veces. 4, 5. No había entendido mal. Mi suegro me había convertido, en secreto, en la verdadera propietaria del control de la empresa, no porque fuera su nuera, sino porque confiaba más en mí que en su propio hijo. Elena me observaba en silencio. Ahora entiendes por qué querían que firmaras. Asentí lentamente. Si yo renunciaba a aquellos derechos, nunca podría impedir que Ricardo tomara el control absoluto. Todo comenzaba a tener sentido. Aquella noche regresé a la mansión fingiendo absoluta normalidad. Ricardo me esperaba en la biblioteca. Servía whisky mientras hablaba por teléfono. No sabía que yo había llegado. Escuché solo una parte de la conversación. Sir, el viernes queda resuelto. Ella firmará. Después transferiremos todo. Hizo una pausa. Después sonrió. No te preocupes, Laura, el lunes ya no tendrá absolutamente ningún poder. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Laura, la directora de expansión, no solo trabajaban juntos. Ella formaba parte del plan. Retrocedí silenciosamente antes de que pudiera verme. Subí al segundo piso. Cerré la puerta de mi habitación y respiré hondo. Por primera vez ya no tenía dudas. Había una amante, pero lo realmente peligroso no era la infidelidad. Era que ambos estaban conspirando para arrebatarme una empresa que, sin saberlo ellos, legalmente ya no les pertenecía. A la mañana siguiente decidí visitar el Registro Nacional de Sociedades. Solicité una copia certificada de los últimos movimientos accionarios del Grupo Alcázar. La funcionaria tardó casi 1 hora en regresar. Traía una carpeta bastante gruesa. Comencé a revisar cada modificación. Todo parecía normal, hasta llegar a un acta registrada apenas 6 meses atrás. El documento reflejaba el ingreso de una nueva empresa como accionista minoritaria, LM Global Investments. El nombre no significaba nada para mí, pero cuando observé quién aparecía como representante legal, sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. Laura Méndez no solo era la directora de expansión, también era accionista del Grupo Alcázar, y alguien había aprobado su ingreso sin que yo, como responsable legal del control societario, firmara un solo documento. Eso era imposible, o mejor dicho, solo era posible si alguien había falsificado mi autorización. Cerré lentamente la carpeta.
Ya no necesitaba seguir buscando. Había descubierto algo mucho más grande que una aventura. Ricardo no quería divorciarse, quería borrar mi existencia jurídica de la empresa, y estaba dispuesto a falsificar cualquier documento necesario para conseguirlo. Mientras salía del edificio, mi teléfono vibró. Era un número desconocido. Contesté. Una voz femenina habló muy despacio. Si quieres saber quién está realmente detrás de Laura, no vayas al consejo del viernes. Ve al despacho privado de tu suegro. Hay una caja fuerte que Ricardo nunca encontró. La llamada terminó. Me quedé inmóvil, porque solo 3 personas conocían la existencia de aquella caja fuerte: mi suegro, Arturo, y yo. Entonces, ¿quién acababa de llamarme? Me quedé mirando el teléfono durante varios segundos. Intenté devolver la llamada. El número ya no existía. Guardé el móvil lentamente. Aquella voz no buscaba asustarme, buscaba ayudarme, pero había algo aún más inquietante. ¿Cómo sabía que Ricardo nunca había encontrado la caja fuerte? Solo una persona muy cercana a mi suegro podía conocer ese detalle. Aquella misma tarde conduje hasta la antigua residencia de don Ernesto Alcázar. La casa llevaba más de 5 años cerrada. Desde su muerte nadie había vuelto a vivir allí. Ricardo siempre decía que prefería conservarla como recuerdo de su padre. Ahora empezaba a sospechar que simplemente nunca había revisado cada rincón de aquella propiedad. Abrí la puerta con una llave que todavía conservaba. El olor a madera antigua seguía siendo el mismo. Todo permanecía exactamente igual. El reloj del salón, las fotografías familiares, la biblioteca, incluso el despacho continuaba ordenado como el día en que don Ernesto salió por última vez. Caminé directamente hacia un enorme cuadro que colgaba detrás del escritorio, un viejo paisaje de montaña. Lo retiré con cuidado. Allí seguía, la pequeña caja fuerte empotrada en la pared. Introduje la combinación que mi suegro me había enseñado años atrás. El mecanismo hizo un leve clic. La puerta se abrió. Dentro solo había 3 objetos: un reloj de bolsillo, un sobre color marfil y un pendrive negro. Tomé primero el sobre. En el frente aparecía una frase escrita de puño y letra por don Ernesto: abrir únicamente si Ricardo intenta quitarte la empresa. Sentí un escalofrío. Rompí el sello. Había otra carta. Gabriela, si llegaste hasta aquí significa que mi hijo terminó convirtiéndose exactamente en el hombre que yo temía. Continué leyendo. Durante años intenté enseñarle que una empresa se construye con confianza. Él siempre creyó que el poder consistía en controlar a los demás. Mis ojos recorrían cada línea con desesperación. Por eso preparé una última protección. Nadie podrá quedarse con el grupo Alcázar mientras exista una persona capaz de demostrar la verdad. Fruncí el ceño. No entendía a qué se refería. Entonces tomé el pendrive, lo conecté a la vieja computadora del despacho. Solo contenía un video. Lo reproduje. La imagen mostraba a don Ernesto sentado exactamente en aquella misma oficina. Parecía cansado, pero hablaba con absoluta claridad. Si estás viendo esto, probablemente ya no estoy vivo. Hizo una pausa, y también significa que Ricardo intentó engañarte. Sentí un nudo en la garganta. Era como si estuviera hablándome desde el pasado. Escúchame bien. Jamás confíes en los documentos que él presente después de mi muerte. Existen personas muy peligrosas interesadas en controlar la empresa. Por eso decidí hacer algo que nadie conoce. Sacó un documento del escritorio. Lo mostró frente a la cámara. Los verdaderos estatutos nunca quedaron en la notaría del grupo. Están depositados en un protocolo especial bajo custodia judicial. Solo Gabriela conoce la clave para recuperarlos. Abrí los ojos con sorpresa. ¿La clave? No recordaba ninguna clave. Don Ernesto sonrió levemente, como si hubiera anticipado mi reacción. Si olvidaste cuál es, piensa en la fecha en que llegaste por primera vez a esta casa. El video terminó. Permanecí inmóvil. Entonces lo recordé.
La fecha de mi primer aniversario con Ricardo. Don Ernesto siempre decía que aquel día había ganado una hija, no una nuera. Esa misma noche llamé a Arturo, le conté todo. Nos encontramos de inmediato en el archivo judicial donde se conservaban antiguos protocolos notariales. Después de presentar la clave correspondiente, un funcionario desapareció durante varios minutos. Regresó llevando un enorme expediente sellado. Arturo rompió cuidadosamente los precintos. Comenzamos a revisar los documentos. Cada página confirmaba nuestras sospechas. Los estatutos originales seguían completamente vigentes. Ninguna de las modificaciones realizadas por Ricardo durante los últimos años tenía validez sin mi autorización expresa. Respiré con alivio, pero Arturo seguía pasando hojas. De pronto se detuvo. Su expresión cambió por completo. No puede ser. ¿Qué ocurre? Giró lentamente el expediente hacia mí. Había una cláusula añadida por don Ernesto pocos meses antes de fallecer. Una cláusula que jamás había visto. Comencé a leer. Si algún administrador, heredero o accionista intentara obtener el control del Grupo Alcázar mediante fraude, falsificación documental o engaño contra cualquier miembro legítimo de la familia. Mi corazón comenzó a acelerarse. Leí la siguiente línea en voz alta. Perderá automáticamente todos sus derechos accionarios, los cuales serán transferidos íntegramente al fideicomiso de protección administrado por Gabriela Ferrer. Arturo sonrió por primera vez en varios días. Ahora entiendo por qué Ricardo tenía tanta prisa por hacerte firmar. Lo miré sin comprender. Él cerró lentamente el expediente, porque si demostramos que falsificó un solo documento, no solo perderá la empresa, también perderá legalmente todas las acciones que heredó de su padre. Sentí que todas las piezas comenzaban a encajar. Ricardo llevaba meses creyendo que estaba construyendo la trampa perfecta. Sin darse cuenta, era él quien estaba caminando directamente hacia la cláusula que destruiría todo su imperio. Miré el calendario. Solo faltaban 2 días para la reunión extraordinaria del Consejo, 2 días para que intentaran quedarse con la empresa, y 2 días para demostrarles que, mientras preparaban mi caída, habían firmado, sin saberlo, su propia sentencia. Las siguientes 48 horas fueron un juego de apariencias. Ricardo estaba convencido de que todo marchaba exactamente como él había planeado. Incluso volvió a mostrarse cariñoso. Desayunaba conmigo, preguntaba cómo me sentía, hablaba de nuestras próximas vacaciones. Si no hubiera descubierto la verdad, habría pensado que intentaba recuperar nuestro matrimonio, pero ya conocía el motivo de aquel cambio. Solo quería que llegara tranquila al consejo del viernes, y, sobre todo, que firmara. La reunión se celebraría en la sala principal del edificio corporativo. A las 10 de la mañana comenzaron a llegar los accionistas, consejeros, abogados, auditores, todos vestían sus mejores trajes. El ambiente parecía completamente normal, pero yo sabía que aquella reunión decidiría el futuro del Grupo Alcázar. Entré al salón exactamente a las 10:05. Ricardo ya ocupaba la cabecera de la mesa. A su derecha estaba Laura. Vestía un elegante traje blanco y evitó mirarme directamente. Cuando me senté, Ricardo sonrió. Me alegra que hayas venido, respondí con otra sonrisa. No me perdería esta reunión por nada del mundo. Él pareció satisfecho. Creía que finalmente había aceptado sus condiciones. Los abogados comenzaron a presentar los documentos. Hablaron durante casi media hora sobre reorganización patrimonial, eficiencia corporativa y nuevas estrategias internacionales. Todo sonaba impecable. Era evidente que habían preparado cuidadosamente cada argumento. Finalmente, el abogado principal cerró la carpeta. Solo resta la firma de la señora Gabriela Ferrer. Un asistente colocó el documento frente a mí. Ricardo me entregó una pluma. Con esto protegeremos el futuro de la empresa. Tomé la pluma lentamente. Todos los presentes observaban en silencio. Podía sentir las miradas clavadas sobre mí. Pasé la primera hoja, después la segunda, la tercera, como si realmente estuviera revisando cada cláusula.
Entonces levanté la vista. Tengo una duda. El abogado sonrió con tranquilidad. Por supuesto, ¿podrían explicarme por qué estos estatutos son diferentes a los que fueron inscritos por don Ernesto? El salón quedó completamente en silencio. Ricardo fue el primero en responder. Porque fueron actualizados hace años. Negué lentamente. No, eso es imposible. Su sonrisa desapareció. ¿Por qué dices eso? Abrí mi bolso. Saqué una carpeta azul. La coloqué sobre la mesa, porque aquí tengo los verdaderos estatutos registrados bajo protocolo judicial. Nadie dijo una palabra. El abogado tomó el documento. Comenzó a leer. Su rostro perdió completamente el color. Volvió a revisar la primera página, después la última. Finalmente levantó la vista hacia Ricardo. ¿Qué significa esto? Ricardo permanecía inmóvil. Laura empezaba a ponerse nerviosa. Continué hablando. Significa que alguien presentó durante años una versión alterada de los estatutos para intentar apropiarse ilegalmente del Grupo Alcázar. Los murmullos comenzaron inmediatamente. Varios accionistas se inclinaron sobre la mesa para revisar la documentación. El abogado volvió a mirar a Ricardo. Necesito una explicación. Ricardo golpeó la mesa con fuerza. Esos documentos son falsos. Sonreí. Era exactamente la reacción que esperaba. Saqué otra carpeta. Esta vez contenía las certificaciones judiciales. Las dejé frente a todos. Verifíquenlas. El secretario del Consejo llamó inmediatamente al Registro Nacional. 5 minutos después, recibió la confirmación oficial. Los documentos que yo había presentado eran auténticos. Los que Ricardo intentaba hacer firmar no coincidían con el protocolo original. El silencio se volvió insoportable. Entonces decidí dar el último golpe. Miré directamente a Laura. Hay algo más que todos deberían saber. Ella levantó lentamente la cabeza. Su empresa, LM Global Investments, ingresó como accionista utilizando una autorización falsificada con mi firma. El salón entero giró hacia ella. Laura comenzó a temblar. Miró a Ricardo, esperando que dijera algo, pero él permanecía completamente inmóvil. Entonces ocurrió lo inesperado. Laura rompió en llanto. Yo no sabía que la firma era falsa. Todos quedaron paralizados. Ella continuó hablando entre lágrimas. Ricardo me dijo que Gabriela estaba de acuerdo, que ustedes iban a divorciarse amistosamente, que todo estaba resuelto. Sentí que el aire abandonaba la sala, no porque Laura confesara, sino porque acababa de comprender algo. Ella sí era la amante, pero también había sido utilizada. Ricardo había engañado incluso a la mujer con la que mantenía la relación, y eso cambió por completo la percepción de todos los presentes. Ya no era un simple esposo infiel, era un hombre que manipulaba absolutamente a cualquiera para conseguir poder. Los accionistas comenzaron a levantarse de sus asientos. La reunión ya era un completo caos, y todavía faltaba revelar la cláusula, que destruiría definitivamente todo el imperio de Ricardo Alcázar. El salón se convirtió en un caos. Los accionistas discutían entre ellos. Los abogados revisaban documentos a toda velocidad. Laura seguía llorando, incapaz de comprender cómo había terminado involucrada en aquella conspiración, y Ricardo permanecía inmóvil. Por primera vez desde que lo conocía, había perdido el control de la situación. Se puso de pie de golpe. «Esto es una locura». Nadie respondió. Los miembros del consejo ya no lo miraban como a un presidente, lo miraban como a un hombre al que acababan de descubrir mintiendo. El abogado principal volvió a revisar los estatutos originales. Se detuvo en la última página, frunció el ceño, después levantó lentamente la vista. «Señor Alcázar, ¿conocía usted esta cláusula?». Ricardo tomó el documento con evidente desesperación. Comenzó a leer. Su rostro pasó de la seguridad al desconcierto, del desconcierto al miedo, y del miedo a la desesperación absoluta. «No, esto no puede ser». Le arrebató el documento al abogado y volvió a leer la cláusula escrita por su padre. «Cualquier heredero que intente obtener el control del Grupo Alcázar mediante fraude,
falsificación documental o engaño, perderá automáticamente la totalidad de sus derechos accionarios. Durante varios segundos nadie habló. Fue el secretario del consejo quien rompió el silencio. Señores, la condición prevista por el fundador acaba de cumplirse. Un consejero veterano, que había trabajado junto a don Ernesto durante décadas, se puso de pie. Nunca entendimos por qué el fundador insistió tanto en incluir esa cláusula. Ahora lo comprendo. Quería proteger la empresa incluso de su propia familia. Ricardo golpeó la mesa. No pueden hacer esto, no lo hacemos nosotros, respondió el abogado con serenidad. Lo hizo su padre hace 10 años. Y usted acaba de activar la cláusula. El silencio volvió a invadir la sala. Uno a uno, los consejeros comenzaron a levantar la mano, no para votar, sino para reconocer la validez del protocolo original. La decisión fue unánime. Las modificaciones impulsadas por Ricardo quedaban anuladas. Su intento de apropiarse de la empresa mediante documentos falsificados provocaba la pérdida automática de todas sus acciones. En cuestión de minutos, el hombre más poderoso del grupo Alcázar dejó de ser accionista de la empresa que llevaba su apellido. Ricardo me miró completamente devastado. Gabriela, por favor, tú sabes que yo levanté esta compañía. Lo observé durante unos segundos. Después respondí con calma. No, los dos la levantamos. La diferencia es que yo jamás intenté arrebatártela. Laura se acercó lentamente hasta donde yo estaba. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Lo siento, pensé que ustedes ya estaban separados. Nunca imaginé que estaba ayudándolo a destruirte. Asentí lentamente. No tenía sentido seguir culpándola. Ella también había sido manipulada. El verdadero responsable siempre había sido Ricardo. Aquella misma tarde, la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos recibió toda la documentación, los correos electrónicos, las autorizaciones falsas, las alteraciones de los estatutos, los registros mercantiles, las declaraciones de Laura, y el video que don Ernesto había dejado años atrás. La investigación comenzó de inmediato. Semanas después, los peritos confirmaron que varias firmas habían sido falsificadas y que existían intentos sistemáticos de alterar el control societario del grupo. Ricardo fue procesado por falsificación documental, administración fraudulenta y uso de documentos públicos adulterados. Su nombre desapareció de las portadas de negocios, las mismas revistas que durante años lo llamaron el empresario del año ahora hablaban del mayor escándalo corporativo de la década. 6 meses después regresé al edificio corporativo, pero esta vez no como la esposa del presidente, entré como la nueva presidenta del Grupo Alcázar, elegida por unanimidad por el Consejo de Administración. Lo primero que hice fue eliminar todos los privilegios que durante años habían permitido que una sola persona concentrara demasiado poder. Creé un comité independiente, hice públicas las auditorías, y transformé la fundación familiar en una organización completamente transparente. Quería que la empresa sobreviviera, pero también quería que jamás volviera a repetirse una historia como la mía. A veces me preguntan cuál fue el momento más doloroso de toda aquella traición. Muchos creen que fue descubrir la infidelidad. Otros piensan que fue enterarme de que intentaban quitarme la empresa. La verdad es otra. Lo más doloroso fue comprender que el hombre al que ayudé durante 18 años dejó de verme como su compañera, comenzó a verme como el último obstáculo entre él y el poder. Y cuando una persona convierte el amor en una herramienta para manipular, ya perdió mucho más que un matrimonio, perdió su humanidad. Mi suegro solía repetir una frase que entonces no entendía: la ambición construye imperios, pero la codicia siempre encuentra la forma de destruirlos. Tenía razón. Ricardo pasó 18 años construyendo una fortuna, y solo necesitó unas cuantas mentiras para perderla toda, porque el verdadero karma no llegó cuando descubrí a su amante. Llegó el día en que el hombre que quería quedarse con toda la empresa descubrió que, por decisión de su propio padre, nunca había sido el verdadero dueño. Si llegaste hasta el final, quiero saber tu opinión. ¿Qué habrías hecho tú en
¿El lugar de Gabriela? ¿Le habrías dado una segunda oportunidad a Ricardo o habrías actuado igual? Te leo en los comentarios, porque me encanta conocer tu punto de vista y debatir cada historia con ustedes. Y si disfrutas este tipo de relatos llenos de traiciones, giros inesperados, lujo, secretos y el karma poniendo a cada quien en su lugar, suscríbete a Karma en Español y activa la campanita para no perderte las próximas historias. Nos vemos en el siguiente relato.